Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Esta mañana quiero continuar compartiendo ahí en Juan capítulo 6. Hoy vamos a ir al versículo 28, siempre hablando de esa multitud que le seguía a Jesús y que le hacía preguntas también a Jesús y que Jesús les contestaba. Dice el versículo 28, capítulo 6, versículo 28 del Evangelio de San Juan. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice el versículo 29, vamos a leer también. El versículo 29 dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Primero quisiera compartir algo. ¿Qué debemos de hacer? Normalmente el ser humano siempre está buscando hacer algo para ganar algo. No estamos acostumbrados a que alguien nos dé algo y sin regresar ese favor. Creemos que si alguien nos da un favor hay que regresarlo. Esa es la costumbre que normalmente tenemos hasta el día de ahora. No podemos recibir por gracia. Y ellos le están preguntando, ¿qué debemos de hacer? Como quien dice, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Creyendo que de esa manera iban a ganar la vida eterna. No podían entender lo que Jesús estaba hablando. ¿Y sabe por qué comparto estas palabras? Porque son las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está hablando. Y cómo Él reacciona ante las preguntas, a veces insensatas o a veces ignorantes de este pueblo. Y como hasta el día de ahora nosotros podemos hacerle a Jesús por la falta de conocimiento, siempre preocupados por el hacer, pero nunca por el ser. ¿Qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y Él les contesta, esta, dice, es la obra de Dios. ¿Quiere saber usted cuál es la obra de Dios? Exactamente, ¿cuál es la mayor obra de Dios? Aquí tiene la respuesta, que creáis, dice, en Él que Él ha enviado. ¿A quién había enviado Jesús? ¿A quién había enviado Dios, perdón? A Jesús. ¿Quién envió a Jesús? En otra manera, Dios. Mire qué tremendo, a veces desconocemos esta cosa. ¿De quién está hablando Jesús? Todos creían en Dios, pero no creían en Jesús, sobre todo los judíos. No creían en Jesús como el enviado. Y Dios aquí le está confirmando que Jesús, dice, necesitan creer en Él. Siempre Dios confirmando a Jesús. Este es mi Hijo amado, dice, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y dice también primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Siempre Dios confirmando a la persona que Él envió, fue a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador, aquel que nos conecta con nuestro Dios, aquel que por entregar su vida fue capaz de que nuestros pecados fuesen perdonados y dándole Dios ese aval. Dios fue quien le resucitó. Dios fue quien lo sacó adelante en medio de la prueba, en medio de la turbación. Entonces lo mismo va a hacer Dios con su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Jesús de la manera correcta, creer que realmente Jesús es el enviado, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, que son tres personas en uno. Eso es lo que Él le está diciendo acá. Esta es la obra de Dios. La mayor obra de Dios es haber enviado a nuestro Señor Jesucristo y que Él hubiese muerto por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. No son las obras que nos salvan, amigos y hermanos. Estamos acostumbrados a decir, pues tenemos que ganar la salvación. No tenemos que ganarla. Jesús la ganó en la cruz del Calvario. La mayor obra ya fue hecha ahí en la cruz del Calvario. Entonces nosotros solo tenemos que creer. Creer significa eso, darle valor, saber que aquello es y existe y que de cierto os digo, está diciendo Jesús. Crean en mí porque Dios fue quien me envió. Crea en Jesús, ese es el único que puede darle salvación y vida eterna. Es el único que puede sacarle adelante a usted también que ya le conoce. Gracias amigos por escucharme, gracias hermanos y espero que usted siga y continúe leyendo estas porciones bíblicas. Dios me los bendiga.